Bienvenidos una vez más a su fuente de confianza para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de la farándula, y hoy tenemos un chisme que está dando mucho de qué hablar. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nacen en pantalla y traspasan la ficción, entonces te aseguro que este vídeo te va a interesar muchísimo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación: las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin y su nueva relación. Sí, así como lo escuchan. El triángulo amoroso que ha mantenido a tantos expectantes parece tener nuevas pinceladas, y vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, lo que se rumorea y lo que realmente importa. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo de celebridades y emociones, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo. Dicho esto, empecemos. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del universo turco después de su exitosa serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Durante un buen tiempo su romance fue el tema recurrente en todas las portadas, y sus seguidores soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y, en este caso particular, su noviazgo llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la eterna pregunta: ¿qué pasó realmente? Después de su separación, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas privadas, enfocándose en sus carreras profesionales, que por cierto, siguen brillando con luz propia. Hande Erçel ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos ambiciosos y cautivando al público con su talento y belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también ha tenido importantes incursiones en el cine y la televisión, demostrando su versatilidad y carisma. Pero el foco de atención de hoy no es tanto su pasado, sino su presente y más específicamente, el presente de Kerem Bürsin. Recientemente han surgido rumores muy fuertes y confirmaciones extraoficiales sobre una nueva relación sentimental del actor. Se le ha visto muy cercano a la también actriz y modelo. Esta nueva pareja ha despertado, como era de esperar, un enorme interés, especialmente por la sombra del pasado con Hande Erçel. Y es aquí donde entra la pregunta clave que da título a nuestro vídeo: ¿qué dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin y su nueva novia? Durante semanas la prensa turca y los fans han estado ansiosos por una reacción, una declaración, un comentario, algo que nos diera una pista sobre cómo se siente Hande al respecto. ¿Está resentida? ¿Está feliz por él? ¿Le ha afectado esta nueva relación? La expectativa era altísima. Pues bien, tras un periodo de silencio, Hande Erçel finalmente ha hablado. Fue durante una reciente aparición pública, en un evento donde los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre Kerem Bürsin y su nueva pareja. La actriz, conocida por su elegancia y su control en las entrevistas, respondió de una manera que, como era de esperar, ha generado diversas interpretaciones. Según los reportes y los fragmentos de vídeo que han circulado, Hande Erçel fue abordada por la prensa y, al ser preguntada sobre Kerem y su relación, respondió con una sonrisa y un tono bastante conciliador. Dijo algo así como: siempre le deseo lo mejor a Kerem. Él es una persona talentosa y merece toda la felicidad del mundo. Espero que ambos, él y su pareja, sean muy felices. Esta respuesta, si bien parece sencilla y directa, tiene varias capas de significado. Por un lado, Hande Erçel demuestra una madurez impresionante. En lugar de caer en dramas o indirectas, eligió responder con buenos deseos y un reconocimiento hacia su expareja. Esto, para muchos, es una señal de que ha pasado página y que está en un momento de paz consigo misma. No hay rastro de celos, ni de envidia, ni de rencor en sus palabras. Es una respuesta adulta, elegante y, sobre todo, muy respetuosa. Sin embargo, como siempre sucede con las celebridades, las redes sociales explotaron con diferentes opiniones. Algunos fans aplaudieron su madurez y la consideraron un ejemplo a seguir, destacando que su comportamiento
O demuestra un gran crecimiento personal. Otros, por el contrario, interpretaron su respuesta como una especie de estrategia para mantener una imagen pública impecable, sugiriendo que quizás, en el fondo, sí hay algo más. Pero siendo honestos y basándonos en lo que se ha visto y escuchado, la declaración de Andercel parece genuina y refleja una actitud positiva hacia el futuro, tanto el suyo como el de su expareja. Es importante recordar que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue muy pública y generó expectativas altísimas. Cuando terminaron, muchos quedaron desconcertados. La forma en que ambos manejaron la separación, sin escándalos ni declaraciones incendiarias, ya fue muy valorada por sus seguidores. Ahora, con esta nueva declaración, Andercel reafirma su postura de respeto y buenos deseos. Además, hay que considerar el contexto. El mundo del espectáculo turco es conocido por ser muy intenso, y las relaciones de las estrellas son constantemente escrutadas. Para Andercel, pronunciarse de manera negativa o conflictiva sobre la nueva pareja de Kerem Bürsin solo le traería más atención no deseada y podría afectar su imagen profesional, algo que claramente no quiere. Su enfoque parece estar en su carrera, en sus proyectos y probablemente en su propia vida privada, que mantiene con mucha más discreción que en el pasado. Analizando más a fondo sus palabras, siempre le deseo lo mejor a Kerem. Él es una persona talentosa y merece toda la felicidad del mundo. Espero que ambos, él y su pareja, sean muy felices. Podemos desglosar varios puntos clave. Primero, él siempre le deseo lo mejor a Kerem. Esta frase es un clásico para indicar que no hay resentimiento. Es una forma educada y general de cerrar cualquier puerta a especulaciones negativas. Segundo, él es una persona talentosa y merece toda la felicidad del mundo. Reconocer su talento es un gesto amable y desearle felicidad es aún más. En el contexto de una expareja, esto suele interpretarse como una señal de que se ha aceptado la situación y se desea el bienestar para la otra persona. Tercero, espero que ambos, él y su pareja, sean muy felices. Esta es la parte más significativa. Al incluir explícitamente a la nueva pareja en sus buenos deseos, Andercel está validando la nueva relación y demostrando que no tiene ningún problema con ella. Es una forma directa de decir, no me afecta, y les deseo lo mejor a ambos. Esta respuesta sin duda marca un antes y un después en las especulaciones. Ha puesto un punto final, al menos por parte de ella, a la idea de que pudiera haber drama o conflicto entre ella y la nueva relación de Kerem. Andercel ha elegido la diplomacia, el respeto y la buena energía, y eso, en el mundo de las celebridades, es algo muy digno de admirar. Los fans, como mencioné, están divididos. Algunos la ven como un ángel, una persona que ha superado la situación con gracia y elegancia. Otros, más cínicos quizás, piensan que es una estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, si miramos la trayectoria de Andercel, siempre ha sido una figura que transmite una imagen de profesionalismo y cercanía, y esta respuesta encaja perfectamente con esa personalidad. Es fácil caer en la tentación de imaginar escenarios dramáticos o conflictos ocultos, especialmente cuando se trata de relaciones de celebridades. Pero a veces las cosas son tan sencillas como parecen. Quizás Andercel realmente ha seguido adelante, está enfocada en su carrera y no le da mayor importancia a la vida sentimental de su expareja. Y eso, créanme, es algo que muchos desearíamos poder hacer en nuestra propia vida. Además, es importante recordar que su relación con Kerem Bürsin fue intensa y muy publicitada, pero al final, las vidas de las personas siguen adelante. Ambos son jóvenes, talentosos y con carreras prometedoras. Es natural que busquen nuevas conexiones y nuevos capítulos en sus vidas. La madurez en cómo manejan estas transiciones es lo que realmente define a una persona. En resumen, y para recapitular lo que hemos abordado en este vídeo, hemos analizado el interés que ha generado la nueva relación de Kerem Bürsin y sobre todo, la reacción de su expareja, Andercel. Ella, de manera muy elocuente y elegante, ha expresado sus mejores deseos tanto para Kerem como para su nueva pareja, declarando que espera que ambos sean muy felices. Sus palabras han sido interpretadas como una muestra de madurez, de haber pasado página y de mantener una actitud positiva y respetuosa hacia el pasado y el presente de su expareja. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desentrañar las sutilezas de esta noticia que ha captado la atención de tantos. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Andercel? ¿Creen que fue sincera?
¿Se imaginaban algo diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más completos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.